Hola, hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo de las etapas de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje son cuatro. Una de ellas es el periodo sensoriomotor, el periodo preoperacional, el periodo operaciones concretas y el periodo operaciones formales. La etapa del periodo sensoriomotor, esta nace desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y 1 año y medio a 2 años. En tal, el estado del niño usa sus sentidos, que están en pleno desarrollo, y las habilidades motrices para conocer aquello que lo circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y más adelante en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Este periodo también es el aprendizaje que depende de las experiencias sensoriales inmediatas de las actividades motoras y corporales. Se adquiere la permanencia del objeto. Las conductas características de este estado son el egocentrismo, la circularidad, la experimentación y la imitación. El egocentrismo quiere decir que es la incapacidad o imposibilidad para pensar en objetos o acontecimientos desde el punto de vista de otro objeto. Las acciones de un bebé reflejan un total preocupación por sí mismo. La circularidad es la repetición de actos. Se producen tres tipos de reacciones circulares, que son las primarias y secundarias, y las terciarias. Aquí les vamos a mostrar el estudio de caso del periodo sensoriomotor. María reparte a sus niños de 3 años trozos de plastilina exactamente iguales. Al rato, muchos niños se quejan de que ellos tienen menos plastilina que otros compañeros, aunque siguen teniendo exactamente la misma plastilina. Explica esas protestas en términos de la teoría de Jean Piaget. Al manipular la plastilina, su aspecto cambia, pudiendo dar la sensación de mayor o menor cantidad a los ojos de un niño de 3 años. Es un fenómeno similar a las tareas de conservación de masa de Piaget. Etapa del período preoperacional. El estadio preoperatorio es el segundo de los 4 estados. Sigue el estado sensoriomotor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años de edad. Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa anterior, dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables, como operaciones por su vaguedad, inadecuación y falta de reversibilidad. Las características del periodo preoperacional son el juego simbólico, la centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo y la reversibilidad. También se produce al inicio de las funciones simbólicas y de la interiorización de los esquemas de acción en representaciones. Etapa del periodo de operaciones concretas. Esta etapa se da de los 7 a los 11 años de edad. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no solo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y a través de la capacidad de conservar a llegar a generalizaciones atinadas. El niño también adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos. En cambio, un niño que ha accedido a la etapa de las operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma en recipientes de muy diversas formas. Etapa del periodo de operaciones formales. Este se da desde los 12 años en adelante, toda la vida adulta.
El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene la dificultad en ampliar sus capacidades o situaciones abstractas. Es desde los 12 años en adelante cuando el cerebro humano está potencialmente capacitado, desde la expresión de los genes para formular pensamientos realmente abstractos o pensamientos de tipo hipotético deductivo. Aquí también los niños son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, no ligadas con un caso concreto, para desarrollar la capacidad de hipótesis y resolver problemas más complejos. En esta etapa también nos ayuda a abordar los problemas de forma más organizada y sistemática. En conclusión, es interesante e indispensable conocer cada una de estas etapas de aprendizaje. No solo debemos basarnos en una sola, sino en función a las necesidades del contexto educativo en el que nos encontraremos, sin limitarse a utilizar siempre la misma teoría, por muy buena que sea. Hay que saber cuál es la adecuada y en qué momento la debemos utilizar para el mejoramiento de nuestra práctica del docente. Las teorías de aprendizaje son muy importantes en el desarrollo del docente, porque con ellas se puede explicar de qué manera científica o biológica el cómo aprende el ser humano, cómo se van desarrollando sus pensamientos, ideas y sentimientos. Una de las reflexiones también es incorporar espacios para la revisión y la reflexión donde no solamente se otorgue retroalimentación a los alumnos, sino también se dé valor a sus reflexiones sobre cómo, por qué y para qué están aprendiendo.